Nosotros entendemos que es muy difícil estimar la brecha de eficiencia y tecnología, básicamente porque los últimos desarrollos tecnológicos no son públicos. Los llevan adelante principalmente los últimos para fines militares y obviamente no los van a estar publicando para que los usen otros países. Por otro lado, a diferencia de otras industrias donde la protección o la apropiabilidad de los bienes y desarrollos se caracteriza por el patentamiento de los mismos, en esta industria se caracteriza por el secreto, o sea, que no se divulgue para que otros no puedan utilizarlo. INVAP a pesar de que puede llegar a considerarse que está lejos de la frontera tecnológica en los desarrollos que lleva adelante, es el fabricante de América Latina considerado como el más avanzado. Y si bien tiene rezagos con la frontera tecnológica y si bien desde nuestra perspectiva le falta incorporar una lógica industrial más avanzada, es una empresa que tiene muchísimo margen para poder acercarse tanto a la frontera tecnológica como a la frontera comercial. En cuanto al presupuesto que tiene la Argentina, cuando nosotros revisamos datos internacionales vimos que no es marginal. Si nosotros agarramos un listado publicado por la OSD en el 2013 del presupuesto que tienen las distintas naciones, no está Argentina en ese listado, Argentina entraría en mitad de la tabla, en el puesto 17. Eso medido a dólares corrientes del 2013. Otra cuestión que observamos en la Argentina es que tiene una estructura bicéfala, esto es en cuanto a que CONAE administra todos los proyectos espaciales menos los de telecomunicaciones y por otro lado ARSAT administra los de telecomunicaciones. Eso, si no es coordinado por un ente que esté por encima de ambos organismos, implica de que el único fabricante o el único que puede integrar los satélites de manera completa en Argentina atiende dos ventanillas y la forma en la cual se organiza la producción quizás podría ser mejorada en términos de eficiencia si, por ejemplo, tenía asignada la producción del ARSAT 3, tenía asignado el personal para producir el ARSAT 3 y lo tuvo que reasignar sin saber cuál iba a ser la demanda quizás de la propia ARSAT en los próximos meses o en los próximos años. Con lo cual, coordinar las actividades que lleva cada una de estos dos entes, que es la CONAE y ARSAT, para una única empresa que produce satélites puede llegar a ser relevante desde el punto de la mejora en términos de eficiencia. Por otra parte, observamos que el Estado es poco activo como usuario de datos satelitales, algo que había mencionado antes, y observamos como un problema que existe un detenimiento o una falta de recursos presupuestarios para llevar adelante los lanzamientos o las misiones, porque eso genera pérdida de capacidades, obsolescencia de las capacidades generadas previamente, y un caso es el que mencioné antes de ARSAT 3, cuando tuvieron que reasignar personal que estaba dedicado a eso para que se ubique en otras áreas de negocio de la empresa INVAP. En cuanto al capital humano, existen varias carreras de grado y de posgrado, que es algo que va a mencionar Fernando luego. Luego, en cuanto a encadenamiento con proveedores, existe información fragmentaria, los proveedores se ubican en los hubs de producción vinculados al área espacial, que son Bariloche, Córdoba, Buenos Aires y La Plata. Existen muchas limitaciones institucionales desde el punto de vista burocrático para que algunas entidades como el Departamento de Energía Solar pueda escalar su producción de paneles solares. Existe una alta integración vertical de la empresa INVAP y adicionalmente hay un problema en la industria en general, no es algo de Argentina, que es un problema de reputación. Si vos no pusiste a prueba algo, un instrumento antes, no te lo van a comprar del exterior. Por eso es muy importante la actividad que lleva adelante la CONAE, por ejemplo, haciendo participar al departamento, en vez de comprar los paneles solares en el exterior, haciendo participar de los proyectos, los paneles solares que puede fabricar el Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En cuanto a la relación con los usuarios, lo que vemos es un subdesarrollo del mercado de imágenes y de aplicaciones, es algo que tiene mucho margen para avanzar, donde, insisto, tampoco en este caso el Estado es un activo demandante como sucede en otros países del mundo.
En cuanto a la agricultura de precisión, sí existen ciertas iniciativas, más del lado de la oferta, que es desde una demanda activa. Eso es algo que seguramente se analizará en el próximo encuentro. Y de la misma forma que vemos un potencial de desarrollo en el mercado de imágenes, también lo vemos en el mercado de telecomunicaciones. En cuanto a desarrollo y aprendizaje tecnológico, como dije antes, es difícil pensar en una frontera industrial. En el caso de los satélites de telecomunicaciones, suele usarse como parámetro proxy de parámetro de eficiencia la relación que hay entre el peso seco y el peso húmedo de un satélite. La diferencia entre esos dos pesos es la cantidad de combustible que tiene que llevar el satélite. Cuanto menos combustible tenga que llevar el satélite, más carga útil puede llevar. La relación que suele utilizarse es la de watts por kilo, watts de potencia por kilo que pesa el satélite. Los ARSAT 1 y 2 tienen una relación aproximada de 1 watt de potencia por kilo, mientras que la frontera está aproximada a 4 watts de potencia por kilo. Según INVAP, desde el inicio de un proyecto para construir un satélite de propulsión eléctrica, lo cual reduciría enormemente la cantidad de combustible y por lo tanto mejoraría la relación entre watt por kilo, se demoraría 5 años aproximadamente. Esto es cuando hicimos el trabajo. El año pasado los visitamos de vuelta y nos dijeron que ya hicieron el estudio preliminar para hacer el desarrollo y que eso estaría demorando 4 años. En cuanto a satélites de observación, lo que vemos más cerca de la frontera, desde el punto de vista comercial, es el proyecto SARE, que lleva adelante la CONAE, que estaría listo, no sé cuáles son las fechas previstas actualmente, pero aproximadamente en 4 años, y esos son satélites que tendrían un potencial de comercialización en el mercado global. En cuanto a los lanzadores, lo que mencioné antes, que tiene activos que son atípicos en el mundo emergente. Esto también contaría para el área nuclear, que tiene posibilidades de acercamiento tanto a la frontera tecnológica como a la frontera comercial, es decir, que estaría cerca de poder ser un actor que venda servicios y bienes vinculados a la economía del espacio o al área espacial en el mundo y que podría competir. Y que hasta el momento el área espacial en Argentina se desarrolló como una óptica mercado internista, que depende fundamentalmente del Estado. Por último, existe una limitada pero incipiente generación de externalidades y encadenamientos. Un ejemplo es el de radares. Algunas recomendaciones que nosotros hacemos en este trabajo son mejorar la organización institucional del sector. Acá entra en juego lo que les mencionaba antes de la bicefalía. Evaluar los impactos directos e indirectos de corto y largo plazo de las decisiones del mercado de telecomunicaciones y asignación de recursos presupuestarios. Acá estoy pensando en lo de ARSAT 3. Establecer una visión sistémica para tomar las decisiones que tenga en cuenta la creciente participación del sector privado, porque el mundo va cambiando y, como les dije antes, un área en el cual en el pasado había tenido un rol casi exclusivo al Estado, ahora pasa a darle lugar al sector privado. Tener en cuenta las nuevas tecnologías, actores y los modelos productivos para incorporar en la industria local y las nuevas oportunidades que se pueden generar en términos de negocio. Otra recomendación es la introducción de criterios industriales, y esto cuenta para limitaciones institucionales, como les doy un ejemplo breve. Si el Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica quiere realizar una compra por arriba de 5.000 pesos, es la que se encarga de hacer paneles solares, ¿no? Tiene que pedir una autorización. Y digamos que los insumos que utiliza el Departamento de Energía Solar que produce estos paneles solares son generalmente mucho más caros que 5.000 pesos. Las potencialidades de escalamiento, si no aumentan la cantidad de personal y las dimensiones de los laboratorios, son muy cortas. Otra de las recomendaciones es un apoyo a la penetración de mercados. Esto tiene que ver con la gestión estatal que les mencioné antes. Y lo último es tener en cuenta una perspectiva tecnológica para definir cuáles son las opciones estratégicas a futuro. En la última slide simplemente figuran algunos trabajos que hemos desarrollado a partir de este, que fue el primero. Son más específicos. Algunos, los últimos, se están llevados adelante y los primeros están tratando de ser publicados. Muchas gracias.